Buenas gente, bienvenidos al canal, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a resolver este problema aquí. Me dan esta matriz y me hacen las siguientes preguntas. ¿Bajo qué condiciones esta matriz A aquí es diagonalizable? Y segundo, ¿bajo qué condiciones el espacio propio de lambda igual 2 tiene dimensiones 1, 2 y 3? Ustedes saben que esta matriz, así como esta, es una matriz diagonal superior. Entonces existe un teorema que dice que cuando existen matrices triangulares, los valores propios de ella son los elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, esta matriz tiene un valor propio, lambda igual a 2 de multiplicidad 4, porque se repite 4 veces. Entonces, vamos con el primer apartado aquí. ¿Bajo qué condiciones la matriz A es diagonalizable? Bueno, debemos recordar el hecho de que toda matriz simétrica es diagonalizable. Entonces, si me preguntan a mí bajo qué condiciones esta matriz es diagonalizable, yo podría pensar cómo yo puedo hacer que esta matriz sea simétrica. Ustedes saben que las matrices simétricas son aquellas matrices que los elementos que equidistan de la diagonal principal son iguales. Eso es una manera existen otras definiciones, pero eso es una forma válida de decir cuando una matriz es simétrica. Entonces, yo podría pensar, como estas letras que están aquí, A, B y C, son variables, yo podría pensar cómo yo puedo hacer que esas letras sean cero. O mejor dicho, cómo yo puedo hacer que esta matriz sea simétrica. Por lo tanto, si aplicamos la definición de matrices simétricas, podemos ver que los elementos que equidistan de la diagonal principal deben ser iguales. En este caso, la matriz, esta letra aquí, A, su elemento que equidista de la diagonal principal, entonces sería este. Entonces, la letra A debe ser igual a 0. El elemento que equidista de B de la diagonal principal sería el 0 también, entonces B debería ser igual a 0. Y asimismo, el elemento que equidista de C de la diagonal principal es 0. Entonces, la respuesta sería, o la solución, bajo qué condiciones esta matriz es diagonalizable, así como está, sería que todas las variables que nos dan A, B y C, todas deben ser igual a 0. Entonces, el segundo apartado dice, ¿bajo qué condiciones el espacio propio de lambda igual 2 tiene dimensiones 1, 2 y 3? Al intentar plantear la ecuación característica que se forma y sustituir en la matriz para lambda igual 2, lo que se obtiene es lo siguiente. Ustedes pueden comprobarlo, pueden hacer el cálculo a mano para ver que llegan a esta misma matriz. También se debe recordar que existe una relación entre las dimensiones que se forman con un valor propio y el rango o el número de renglones nulos que se forma en la matriz. En este caso, así como está la matriz, tenemos una variable libre. La variable libre vendría siendo la que pertenezca aquí a esta columna. En este caso sería el primer elemento del vector. Y cuando tenemos esto, podemos formar un vector linealmente independiente. Siempre que tengamos una variable libre, podemos formar un vector linealmente independiente relacionado a este valor lambda, con el cual construimos esta matriz. Entonces, siempre que construyamos el vector linealmente independiente, las dimensiones de ese valor lambda estarán dadas por el número de vectores linealmente independientes que podamos formar. En este caso, como solamente tenemos una sola fila nula, podemos formar un solo vector linealmente independiente. Y el número de vectores linealmente independientes determina la dimensión del espacio. Entonces, si nos preguntan bajo qué condiciones el espacio propio de lambda igual 2 tiene dimensión, por ejemplo, 1, ya sabemos que así como está la matriz, tenemos una fila nula,
podemos, con esa fila nula, podemos asignar un parámetro y solamente podemos formar bajo estas condiciones, como está, un solo vector linealmente independiente. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que cada uno de estas letras o de estas variables no deben ser cero, no se pueden anular. Entonces la matriz debería quedarse tal cual, solamente con una fila nula. Por lo tanto, la matriz tiene dimensión, o este espacio propio, lambda igual 2, tiene dimensión 1 cuando ninguno de los elementos que están aquí se anulan. Ahora bien, pensemos en cuándo tiene dimensiones 2. Ya les he comentado que si tenemos dos renglones o dos filas nulas, entonces podemos formar dos vectores linealmente independientes, y por lo tanto el número de vectores linealmente independiente me va a dar la dimensión de ese espacio. Por lo tanto, debemos pensar cómo podemos hacer que el rango, o no el rango, sino el número de renglones de esta matriz sea 2. Obviamente, si pensamos, podemos anular cualquiera de estas. Hacemos a 0 una de estas letras o de estas variables. Cualquiera, te puede ser la C, la B o la A, cualquiera. Entonces, si anulamos una de ellas, tendremos dos filas nulas, tendremos dos parámetros, y eso nos va a permitir construir dos vectores linealmente independientes. Entonces la respuesta sería, tiene dimensión 2 anulando una de estas variables, cualquiera. Y ya para el 3 tiene dimensión, el espacio propio lambda igual 2 tiene dimensión 3. Si anulamos, si hacemos que el número de filas nula de esta matriz sea 3, entonces la respuesta sería, podemos anular dos de estas variables, porque ya tenemos una aquí. Entonces si anulamos 2, tendríamos 3 filas nula, y tendríamos entonces 3 parámetros, los cuales nos servirían para construir 3 vectores linealmente independientes. Por lo tanto, la respuesta sería que tiene dimensión 3 anulando 2 de estas variables.